confiando en Dios y en sus promesas en medio de la prueba. Querido hermano, que la paz, el amor y la fe vengan de Dios Padre y de Cristo Jesús, el Señor, sobre los hermanos, y que la gracia esté con todos aquellos que aman a Cristo Jesús, nuestro Señor, con amor auténtico. Quiero invitarte, amado hermano, a que escuches lo que Dios quiere decirte a través de su palabra, en medio de las pruebas y las circunstancias. Quiero invitarte a que guardes tu fe y puedas perseverar. Quiero animarte a seguir confiando en el Señor, a que te mantengas fiel y te alejes del pecado, a que lo ames en medio de la prueba. No te apartes de Él. Y al final, Dios te promete que no quedarás sin recompensa. Amado hermano, el hombre no quiso escuchar a Dios y se apartó de su Creador y de las bendiciones que habían para él, mostrando su naturaleza pecaminosa, su inclinación hacia el mal y hacia la desobediencia. Amado hermano, pero Dios siempre ha querido reconciliarse con el hombre y lo ha llamado para perdonarlo, para salvarlo, para restaurarlo, para bendecirlo, para amarlo y llevarlo a su reino. Si el hombre, en su libre albedrío, acepta su invitación, recibirá todas estas bendiciones. Dios derramará en su corazón su amor por medio de su Espíritu Santo. Amado hermano, no será fácil, porque en este mundo hay pruebas y dificultades. Si le crees a Dios y a su palabra, si le tienes fe, confianza, si lo amas, lo adoras y lo alabas, aún en medio de las pruebas y las circunstancias, Él te recompensará y con la ayuda del Espíritu Santo te va a animar, te va a fortalecer y tarde o temprano te va a bendecir y al final te irá bien. Quiero compartir contigo con la confianza y la seguridad que nos da la palabra de Dios al leerla. Animarte a que tengas confianza, que tengas seguridad en Dios y que no temas. Todo está en sus manos. El sufrimiento es una experiencia por la que pasa el ser humano y no hace distinción de personas, sexos, edad, clase social. Ni siquiera vale si somos buenos o malos, si somos creyentes o no. Es más, veo que toda la creación está sumergida en esta experiencia. Vemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto. Todo ser vivo de la creación sufre de una u otra manera. Es como si estuviésemos viviendo sujetos a alguna ley de la vida cuando empezamos a existir y a ser parte de este mundo. Y quizás muchos dirán, pare de sufrir, para evadir la experiencia que todo ser humano experimenta en determinado momento de la vida. El ser humano tarde que temprano tendrá que enfrentar la prueba, la enfermedad, la muerte de un ser querido, de un ser amado, el engaño, la traición, el divorcio, la violencia, el hambre o quizás el desempleo y muchas situaciones que nos podemos encontrar alrededor de nuestra vida, que nos causan dolor
tristeza o sufrimiento. Ciertamente el ser humano tiene momentos tanto de felicidad como de tristeza, donde podemos llegar a sentirnos bien o por el contrario, perdemos la paz. Son situaciones positivas y negativas por las que todo ser humano pasa. Si no controlamos la situación o circunstancias, estas pueden afectar o cambiar nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo, y muchas veces no podemos evitarlo ni controlarlo. En algunos casos, nosotros no somos responsables de nuestro sufrimiento, ya que no lo buscamos, sino que las circunstancias, las dificultades, los problemas, las situaciones que acontecen a nuestro alrededor y que están afuera de nosotros mismos se presentan en nuestra vida. Y sobre todo cuando nos encontramos con personas que sin ninguna causa o motivo tienen sentimientos negativos hacia nosotros. En ocasiones somos nosotros los responsables de nuestro sufrimiento como consecuencia de nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones, como consecuencia de nuestros pecados. Entonces, podemos añadir paz o alegría, o por el contrario, más tristeza y sufrimiento a nuestra vida. Esto depende del camino que tomemos y la vida que llevemos, haciendo el bien o el mal. También puede pasar que llevando una vida de santidad podemos pasar por momentos difíciles de nuestra vida y quizás nos preguntamos, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Si me porto bien, si yo no le hago mal a nadie, quizás no podemos entender lo que está pasando y en ocasiones sufrimos más cuando no lo queremos aceptar y vivimos renegando de todo y de todos, de la vida, de Dios y culpando a otros. Es que no estamos preparados porque es cierto que nadie quiere pasar por momentos difíciles, pero tarde que temprano estos momentos llegarán a nuestras vidas. Como le dije anteriormente, la prueba, los momentos difíciles o el sufrimiento llegan para todos, incluso creyentes o no creyentes, santos o pecadores, buenos y malos. Pero quiero mostrarte un camino que se puede caminar. Fíjate, así como los médicos les piden a sus pacientes que caminen por su bien y su salud, asimismo, el camino que quiero mostrarte te puede ayudar, reconfortar, fortalecer y animar para seguir adelante si decides a caminarlo. El camino que quiero mostrarte es el camino de Jesús, que es el Verbo, es la palabra de Dios encarnada. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos hace descansar, nos da agua viva para beber en medio del desierto, nos da la verdadera paz en medio de la preocupación y la aflicción, en medio de las pruebas. En los momentos difíciles de la prueba, es importante guardar la calma, no perder la paz, no desesperarnos, ser pacientes, porque esto puede ser importante para tomar las mejores decisiones, las acciones correspondientes y que sean adecuadas. Aconsejaría para los hermanos en Cristo que es importante poner nuestra mirada en Dios, abandonarnos a Él y seguir su voluntad, que está expresada en su palabra. Nos puede dar paz cuando perseveramos
y seguimos adelante. La palabra hace nacer y aumentar nuestra fe en nosotros. Creer que siempre hay una salida o solución a todo, y cuando no la hay, la fe nos da la certeza de creer que Dios tiene el control de todas las cosas y la salida está en sus manos. Nos puede fortalecer y ayudar para perseverar, para no caer en el error. La fe en Dios y su palabra nos puede ayudar a encontrar la respuesta y la solución adecuada a nuestra situación sin desesperarnos. Si en los momentos difíciles no guardamos la fe, si nos desesperamos, perdemos la paciencia, la paz y no escuchamos los consejos y la voluntad de Dios expresada en su palabra, intentando solucionar las cosas bajo nuestros pensamientos, quizás demos solución en muchos casos a nuestro problema. Pero esto no quiere decir que se pudo tomar una decisión correcta. De pronto se pudo inclinar hacia el pecado, hacia el mal, hacia la desobediencia a la voluntad de Dios. O podemos caer en la soberbia, la autosuficiencia, creyéndonos muy inteligentes, independientes, pensando que no necesitamos a Dios en nuestra vida. Podemos llegar a tomar acciones o decisiones hostiles que nos llevan a herir a otras personas para solucionar nuestro problema. Tales acciones nos deshumanizan, lo cual no ayudaría a nuestro crecimiento humano, nuestro crecimiento interior y nuestra espiritualidad. Animo y exhorto a la importancia que tiene para el creyente de estar unido a Dios en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, en las dificultades, dispuesto desde nuestro dolor a alabarle, a adorarle, a amarle, creyendo más en Él, en su palabra, en sus promesas, entregándole toda nuestra confianza, abandonándonos en sus manos, porque Él puede hacer que todo se convierta en bendición para nosotros, haciendo que los tesoros ricos que hay en su palabra se cumplan en nosotros, ya que está dada para limpiarnos. Su palabra está dada para bendecirnos, prosperarnos y hacernos crecer en todo, para perfeccionar al hombre y santificarlo en su presencia, aún en medio de las pruebas, ya que ella, la palabra, es la verdad, es viva y eficaz y no retorna a Dios vacía sin antes hacer lo que se le ha dicho que haga. Estoy seguro que la palabra de Dios nos enseña cómo debemos de vivir y caminar en esta tierra, en medio de tantas pruebas y dificultades. Ella nos aconseja para hacer las cosas bien, nos ilumina para tomar las mejores decisiones, nos da esperanza en medio de la desesperanza, nos fortalece en medio de la debilidad, nos anima a seguir creyendo en medio de los momentos de duda. En los momentos de angustia y temores nos da seguridad y paz. Ella limpia nuestra mente y nuestros pensamientos, ayudándonos a alimentar nuestra fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Debemos escuchar los consejos de Dios y creer en Él y alimentarnos de su palabra para seguir caminando en esta tierra, en esta vida que Él nos ha regalado. Amados hermanos, por el libre albedrío y la voluntad que se nos ha dado, nos toca pues tomar
nuestra propia decisión. ¿Qué camino tomar? Si seguimos creyendo en Dios y en su ayuda, porque Él nos ama, Él nos aconseja el buen camino. Mi amado hermano, Él te dice, mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por otra el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames al Señor tu Dios y sigas sus caminos. Observas su precepto, sus normas y sus mandamientos, y vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te dará su bendición en la tierra que vas a poseer. Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ama al Señor tu Dios. Escucha su voz uniéndote a Él para que vivas y se prolonguen tus días. De tal manera, mi amado hermano, que al hombre se le ofrecen dos caminos, el bien y el mal, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Si te unes a Dios, escuchas su voz y haces el bien, si lo amas y lo recibes, recibirás su amor y sus bendiciones, porque el que lo escucha dormirá en paz. No tendrá que temer la desgracia, porque el que no le recibe se perderá de su amor y sus bendiciones que están allí siempre para todo el que las quiera recibir. Pero, amado hermano, ¿qué hizo el hombre? La humanidad. Fíjate que nos dice Dios, esa gente no buscó mis consejos, despreció todas mis advertencias, por eso comerán los frutos de sus errores y de sus iniciativas hasta que no puedan más. Todas las decisiones y acciones que tomemos tienen sus frutos y consecuencias. Ahora, ¿qué pasa cuando se desprecia a Dios y a sus consejos? Lo podemos ver en Génesis. Entonces oyeron después la voz de Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Dios no los viera. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Entonces, amado hermano, nuestra desobediencia, el no escuchar su voz expresada en su palabra, nos hace caer en vergüenza, miedos, temores, falta de paz y de confianza ante la presencia amorosa de Dios. El pecado nos hace alejarnos y escondernos de Él. Tal desobediencia lleva al hombre a la rebeldía. Su error lo lleva a perderse y a sufrir cada vez más. Pero Dios no quiere que el hombre se pierda, porque el hombre se condena a sí mismo cuando se aparta de Dios, por no querer recibir la vida que hay en Dios al estar unido a Él. Dios no crea al hombre para estar separado de Él y condenarlo, sino para estar unido a Él. Por eso, ahora Dios les dice, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Porque Dios quiere limpiarnos de nuestros pecados y reconciliarse con el hombre. Dios
quiere perdonarnos, porque a los que se arrepienten les concede que vuelvan. Anima a los que se descorazonaron. Conviértete al Señor y renuncia al pecado. Rézale y disminuye tus ofensas. Amado hermano, Dios perdona al que se arrepiente, al que se convierte y renuncia al pecado, porque el pecado me separa de Dios, y separado de Dios no hay vida, porque el pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si te acercas al Señor tu Dios, lo amas y lo escuchas, tendrás vida en abundancia y vida eterna. Porque Dios es bueno para los que en Él confían. Es un refugio en el día de la angustia. Conoce a los que en Él confían y los salva de las aguas embravecidas. Dios es bueno y misericordioso. Busquemos a Dios con temor, con respeto, porque el temor del Señor es nuestra gloria y de ello podemos estar orgullosos. Es la alegría y la corona de los vencedores. El temor del Señor regocija el corazón, da buen humor, alegría y larga vida. Todo acabará bien para el que teme al Señor. Será bendito en el día de su muerte. Te lo repito, mi amado hermano, porque ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor te exige. Tan solo que practiques la justicia, que seas amigo de la bondad y te portes humildemente con tu Dios. Ama a tu Dios, haz el bien y aléjate del mal camino, porque es dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones. Mas le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y de día. Por eso leerás continuamente el libro de esta ley y lo meditarás para actuar en todo según lo que dice. Así se cumplirán tus planes y tendrás éxito en todo. Yo soy quien te manda, esfuérzate, pues, y sé valiente. No temas ni te asustes, porque contigo está el Señor, tu Dios, a donde quiera que vayas. Sí, mi amado hermano, es dichoso el hombre que lee y medita continuamente su palabra, sobre todo si la pone por obra, y deja guiar sus pasos por ella. El Señor está contigo. Si encomiendas a Él tus proyectos, Él puede hacer que tú camines en ellos, porque Él se deleita en los deseos del corazón de aquel que se deleita en Él. Es bendito el que confía en Dios y que en Él pone su esperanza, porque Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mi amado hermano, tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios en quien yo pongo mi confianza. Y el Señor tu Dios te dirá, pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él. Lo salvaré, le rendiré honores.
alargaré sus días como lo desea y haré que pueda ver mi salvación. Oh, gloria a Dios. Santo es tu nombre. Alabado sea el Señor. Bendice al Señor, alma mía. Alaba todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todas tus ofensas y te cura de todas tus dolencias. Él rescata tu vida de la tumba y te corona de amor y de ternura. Él colma de dicha tu existencia y como el águila se renueva tu juventud. Por eso, amado hermano, hay que estar unido a Dios, porque recuerda que se te ha dado dos caminos, que tú conoces y que los has practicado, el bien y el mal. Y Dios te aconseja que escojas el bien, que te ejercites cada día en el bien, para vencer el mal que habita en ti, y que solo unido a Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo que habita en ti, te ayudará a caminar en la decisión que tomaste al tener la voluntad de recibir, de seguir y amar a Dios en tu vida. Porque recuerda, amado hermano, sin Jesús nada podemos hacer, no lo podemos lograr. Gracias a nuestro Señor Jesucristo y a su sangre preciosa, que por creer en Él somos santificados. Entonces, comportémonos con decencia, como se hace de día. Nada de banquetes y borracheras, nada de prostitución y vicios, nada de pleitos y envidias. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne, pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Quieren hacer el bien y no pueden. No quieren hacer el mal y terminan haciéndolo. Amados hermanos, y es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto a los ídolos y magia, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Quiero decirles, amados hermanos, una vez más, que no se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje,
Más bien, llénense del Espíritu. Intercambien salmos, himnos y cánticos espirituales. Que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Den gracias a Dios Padre en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, siempre y por todas las cosas. Eviten toda clase de mal, donde quiera lo encuentren. Que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona. Que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma y su cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. El que los llamó es fiel y así lo hará. Si nosotros no nos apartamos de Dios, yo sé que Él no se apartará de nosotros. Más aún, si nosotros somos infieles, Él permanecerá fiel. Y estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y den a todos muestra de un espíritu muy abierto. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No sentirán angustias, ni vendrán pensamientos negativos a ustedes, porque su mente está protegida y guardada en Cristo Jesús. Oh Dios, cómo son de felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos. Esto será tu fortuna y tu dicha. Tu esposa será como vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos serán como olivos nuevos alrededor de tu mesa. Y así será bendito el hombre que teme al Señor. Por eso, amado hermano, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Aceptas todo lo que te pase y sé paciente cuando te hayas botado en el suelo. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Confía en Él y te cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él. Ustedes que temen al Señor, esperen su misericordia. No se aparten de Él, pues podrían caer. Ustedes que temen al Señor, confíen en Él. No perderán su recompensa. Ustedes que temen al Señor, esperen recibir todo lo que vale la pena. Esperen misericordia y alegría eterna. Recuerden lo que les pasó a sus antepasados. ¿Quién confió en el Señor y se arrepintió de haberlo hecho? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo llamó y no fue escuchado? Pues el Señor es ternura y misericordia. Perdona nuestros pecados y nos salva en los momentos de angustia. Pero si no crees en Él, si dudas o pierdes la fe, nada podrás recibir. Quiero decirles, amados hermanos, con amor y humildad, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, porque llegado el momento, Él los levante.
Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Amados hermanos, el mayor ejemplo para nosotros es nuestro Señor Jesucristo, que siendo el Hijo predilecto de Dios, fue perfeccionado mediante el sufrimiento. Aprendió en el sufrimiento lo que es ser obediente. Él fue perseguido, calumniado, lo querían asesinar, sufrió, lloró, fue traicionado, abandonado, angustiado, y en su pasión fue agredido, causándole mucho sufrimiento, y le dieron muerte. Jesús, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente y humilde. Aún en la cruz, en el último instante de su vida, confió en Dios y miró a los cielos y encomendó su alma a Dios, después de haber sufrido mucho. Pero no fue abandonado, porque a pesar de que murió, fue enterrado y duró 3 días sepultado. Al tercer día fue recompensada su fe y no quedó defraudado, porque fue resucitado, se levantó de entre los muertos. Dios le dio todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra, y a pesar que murió humillado y calumniado como un delincuente en la cruz, Dios dio recompensa a su fe y lo coronó de gloria, honra y honor, de tal manera que hoy es adorado por los hombres, considerado el hombre más perfecto, puro y santo, que no cometió pecado sobre la tierra, no fue defraudada su confianza, a tal manera que Dios lo exaltó hasta lo sumo, que lo sentó a su diestra, y todos los que creen y confían en Dios serán bendecidos por medio de nuestro Señor Jesucristo, y seremos llamados hijos de Dios y recibirán la misma herencia de Jesús, pues con Él somos coherederos. Y así como la fe de Jesús fue recompensada en gran manera, nuestra fe y perseverancia en Dios también será recompensada. Que Dios te bendiga.